Las instrucciones están claras. Déjame escribir la historia B como una prosa limpia y continua. El estacionamiento estaba medio vacío cuando llegué, lo cual debió haber sido mi primera advertencia. Me llamo Miriam. Tenía 32 años ese noviembre y había manejado 40 minutos en la oscuridad para dejar regalos de acción de gracias para una familia que ya había empezado a celebrar sin mí. El mensaje llegó esa mañana. El nombre de mi madre aparecía en la parte superior de la pantalla, y debajo su texto, breve y práctico: reunión cancelada. El dinero está ajustado, no hagas el viaje. Respondí simplemente, entendido, y aún así pasé 2 horas envolviendo todo, porque soy ese tipo de persona, o al menos lo era entonces. Puse las botellas de vino, las conservas caseras y la tarjeta que había escrito en el asiento del copiloto y manejé hasta la casa donde crecí, pero la casa estaba iluminada por todas las ventanas. Podía ver siluetas detrás de las cortinas, el destello de alguien levantando una copa. Subí los escalones del porche en silencio, como haces cuando no estás seguro de lo que vas a encontrar. La puerta principal estaba entreabierta apenas unos centímetros, lo suficiente para que el sonido escapara. Primero escuché la voz de mi madre, cálida y teatral, luego la risa de mi hermana Dana, aguda y satisfecha, y después llegaron las palabras, como un diagnóstico. Es mucho más fácil sin Miriam aquí. La respuesta de mi madre llegó de inmediato, seca y afectuosa. Tenía la mano sobre la puerta cuando alguien me sujetó el codo desde atrás. Mi esposo, Theo, me jaló hacia la sombra del porche, acercando su boca a mi oído. Él es abogado especializado en cumplimiento sanitario, no alguien impulsivo, y su voz era la que usa cuando la situación es realmente seria. Todavía no, dijo, déjame enseñarte lo que encontré. Nos sentamos en su auto al final de la calle durante 40 minutos mientras me explicaba lo que había estado armando discretamente durante las últimas 3 semanas. Theo había notado inconsistencias en los reportes financieros de las 2 clínicas regionales de bienestar que yo había pasado 5 años construyendo. Mis padres, mi padre, Gerald, y mi madre, Sandra, habían estado manejando las operaciones diarias durante 18 meses, un arreglo que en su momento se sintió como confianza. Los ingresos habían estado disminuyendo sin que hubiera una caída correspondiente en el número de pacientes. Theo comparó los reportes de gastos operativos con los registros de pagos a proveedores y encontró una constelación de irregularidades, contratos de mantenimiento con empresas sin dirección verificable, facturas recurrentes de un proveedor biomédico que no aparecía en ningún registro de equipo. Gerald había autorizado todo con su firma. Las cantidades, por separado, eran lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas. En conjunto, durante 18 meses, no lo eran en absoluto. Sentada en ese auto oscuro, ya sabía a dónde había ido el dinero. Dana llevaba 2 años ahogada en deudas, no en silencio ni en privado, sino con la imprudencia característica de alguien que siempre cree que alguien más vendrá a rescatarla. Le debía dinero a personas que enviaban avisos formales y a otras que no. Mis padres habían decidido, aparentemente sin consultarme, que mis clínicas serían la fuente de ese rescate. Theo mantuvo su mano sobre mi brazo mientras procesaba todo. Me recordó, con suavidad pero precisión, que confrontarlos en la puerta principal solo serviría para que me pintaran como inestable. Necesitábamos documentación, necesitábamos tiempo. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina mientras Theo descargaba todos los registros financieros del sistema administrativo de las clínicas, pagos a proveedores, nóminas, reembolsos de seguros y aprobaciones de gastos de los últimos 22 meses. Nos tomó casi todo el día. Para la noche, la imagen era completa e inequívoca. Gerald había creado él mismo a los proveedores ficticios, usando direcciones de facturación que eran terrenos vacíos y apartados postales en condados vecinos. Había movido los pagos a través de 3 cuentas distintas antes de que el dinero terminara, de manera constante, en un fondo que pagaba las deudas de Dana. Theo armó el expediente con la calma metódica de alguien que ha hecho esto muchas veces en un contexto profesional. Imprimió todo, lo organizó cronológicamente y comparó las cantidades con las deudas conocidas de Dana usando registros obtenidos por su oficina en una investigación separada. Cuando terminó, guardó todo en un maletín con llave y me dijo que esperara. 3 días después, Sandra llamó para decirme que ella y Gerald necesitaban hablar conmigo sobre un asunto de negocios. Usó exactamente esa frase, asunto de negocios, como si fuéramos colegas, como si los últimos 18 meses hubieran sido un acuerdo profesional que ahora estaba dispuesta a renegociar. Acordamos reunirnos en un restaurante cerca del distrito hospitalario. Llegué primero, los vi entrar juntos, la mano de Gerald en la espalda de Sandra, ambos vestidos con cuidado.
con la expresión particular de personas que han ensayado lo que van a decir. Ordenaron café que nunca tocaron. Gerald presentó la propuesta. Habían identificado una oportunidad, un fondo privado de inversión en salud, una posibilidad de que todos construyéramos algo significativo juntos. Deslizó un papel doblado sobre la mesa con una cifra escrita. El número coincidía casi exactamente con la deuda más grande pendiente de Dana. Lo miré un momento y luego lo miré a él. Pregunté simplemente a dónde habían ido los ingresos del último trimestre. Mencioné las facturas de Meadowfield Biomedical. Mencioné el contrato de mantenimiento Crestline. Observé cómo la calma ensayada de Gerald se desmoronaba en tiempo real y cómo Sandra dejaba de mirarme a los ojos. Intentaron varias explicaciones en secuencia: el clima económico, un error del sistema, un malentendido sobre autorizaciones. Cuando ninguna funcionó, Sandra alzó la voz y Gerald la siguió, y en menos de 4 minutos me estaban diciendo que yo era fría, que siempre lo había sido, y que cualquier cosa que creyera haber descubierto la había interpretado de mala fe. Tomé mi bolsa y me fui. Esa misma noche, Theo y yo hicimos las llamadas que ya habíamos planeado. Nuestra cena anual de la fundación sería 10 días después, un evento formal en el hotel del centro al que asistían socios clínicos, donantes importantes y personal directivo. Llamé a Sandra y le dije que había sido apresurada durante el almuerzo. Le dije que quería arreglar las cosas. Invité a los 3 como invitados de honor y le aseguré que tendría un cheque preparado para ellos esa noche. Su voz cambió por completo. Al final de la llamada, me decía que yo siempre había sido generosa, que siempre lo había sabido. La noche de la cena, Gerald, Sandra y Dana llegaron vestidos con ropa que no podían permitirse, moviéndose por el salón con la confianza particular de quienes creen que ya ganaron. Dana reía demasiado fuerte cerca del bar. Gerald se presentaba ante nuestros socios clínicos como cofundador operativo de la práctica. Los observé desde el otro lado del salón y no sentí nada que pudiera llamar enojo. Cuando subí al podio, invité a mi familia a pasar al frente. Subieron juntos, sonriendo. Le dije al público que quería compartir algo que había cambiado mi comprensión sobre lo que significa construir algo. Luego asentí hacia Theo. La pantalla detrás de mí se encendió mostrando los registros de proveedores, las rutas de transferencia y el historial de facturas, organizados y etiquetados con el cuidado de alguien que llevaba años haciendo exactamente ese tipo de documentación. El salón quedó en silencio. Lo que siguió no lo reconstruiré en detalle. Sandra se cubrió la boca con la mano. Gerald exigió que apagaran la pantalla. Dana fue la primera en salir sin decir una palabra, con el rostro de alguien calculando qué vendría después. Gerald y Sandra salieron por la puerta lateral. El silencio duró unos segundos más antes de que las conversaciones regresaran poco a poco. Llegaron a la casa a la mañana siguiente antes de las 7. Los observé en el monitor de seguridad, Gerald en la puerta, Sandra detrás, pasando gradualmente de tocar a golpear y finalmente a algo que solo puedo describir como súplica disfrazada de rabia. Yo ya había llamado a la oficina de Theo. En menos de una hora, un asociado les entregó una orden formal de cese y desistimiento. La demanda civil por fraude financiero y difamación llegó esa misma semana. Dana me llamó desde 3 números distintos durante los siguientes 10 días. No respondí ninguno. Mi amiga más antigua, Renata, vino a acompañarme durante lo peor. Cuando apareció la publicación en redes sociales y los familiares comenzaron a enviar mensajes llenos de información incompleta, tomó mi teléfono, lo guardó en un cajón de la cocina y me obligó a comer algo. Ese es el tipo de amistad que vale la pena tener. La resolución legal tomó 4 meses. Mis padres fueron removidos de cualquier función operativa en las clínicas. Los fondos recuperables se recuperaron. Las deudas de Dana se convirtieron, finalmente y correctamente, en problema de Dana. Cambié mi número y envié un solo mensaje breve a los familiares pertinentes, deseándoles lo mejor y explicando que ya no mantendría contacto. En primavera hice algo pequeño por mí misma. Dejé un depósito para un estudio cerca del puerto, un lugar que me pertenece únicamente a mí, donde voy cuando necesito pensar en habitaciones que no cargan la historia de nadie más. No tiene nada extraordinario, excepto que es completamente mío. He descubierto que las cosas ordinarias, cuando son totalmente tuyas, empiezan a sentirse extraordinarias. ¿Alguna vez has sostenido algo que construiste, un negocio, un rol familiar, una versión de ti mismo, y te has preguntado honestamente para quién fue realmente construido? Las personas que tomaron de mí no eran villanos complicados, simplemente eran personas que habían decidido, mucho antes de que yo lo notara, que mi utilidad era más importante que mi existencia fuera de ellos.
El fraude contable fue solo el último registro en un libro mucho más largo. Si alguna vez te han pedido que seas la solución de alguien en lugar de ser tú mismo como persona, ¿cuál fue el momento en que finalmente entendiste la diferencia?